Bien, Pastora Karina, buenas noches. Ujú. Bien, bueno, vamos a dar Buenas noches. inicio aquí, en esta parte. La condición dual de la gestación, ya vimos los argumentos científicos que se dan en la procreación y la formación de bueno, dentro de la procreación, cómo se va estructurando finalmente todas nuestras funciones cerebrales desde la gestación, ya estando como adultos y lo que se ha descubierto a través de esos videos que vimos de las investigaciones de Pensilvania, las del biogenetista Hammer. Está muy claramente establecido, aceptado por las ciencias de muchas áreas, que es una verdad que el hombre es un ser espiritual. Bien, esa es la conclusión tal vez a la que debamos llegar como conclusión. Pero ahora lo que tenemos que abordar es desde cuándo el hombre es un ser espiritual en lo individual, ¿no? No en el desarrollo y el estudio bíblico de Adán y de cuándo empezó, no, sino en lo personal, pero con base bíblica. ¿Mm? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo cada uno de nosotros somos espirituales? Eso es lo que vamos a analizar. Hay una escritura que ustedes ven ahí en el Salmo 51:5, permítanme. Salmo 51:5, ahí lo hemos incluido, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que esto fue algo que escribió el rey David en este salmo, porque creo, me parece que en alguna ocasión lo haya yo comentado, que algunos autores piensan que el rey David, bueno, David cuando era un hijo de familia, pastor, con su padre Isaí y sus hermanos, que él haya sido producto de una infidelidad de su propia madre. Ujú. Pero que Isaí haya perdonado esa situación matrimonial, pero que la vergüenza siempre estuvo presente en la vida del papá de David, de este hombre Isaí. Pero bueno, la situación cambió mucho cuando llegó el profeta Samuel y fue ungido. Entonces, lo que nos muestra esta escritura de testimonio del rey David nos hace pensar un poco, en maldad he sido formado. Y eso tiene una trascendencia y una importancia muy importante, porque ¿qué es lo que, y así lo creemos, que haya inspirado al Espíritu Santo a David a escribir estas líneas? ¿Podríamos aplicarlo también a nosotros, que también en maldad hemos sido formados? Y yo hablo en general en el género humano. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo extremo. La hija o el hijo de una mujer que se dedique al comercio carnal, ¿sí? ¿Fue formado ese bebé en maldad? Preguntaría yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿En maldad de quién? ¿En maldad de la madre? Yo creo que sí, porque ahí hay una situación difícil. Obviamente uno piensa automáticamente, bueno, pero el bebé que está en formación, ¿qué responsabilidad espiritual y moral tiene? ¿Por qué? Porque, pues, bueno, es un personaje que recién se está creando, se está formando. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de él, ¿no? De ese pequeño ser. Eh, y una vez que está siendo concebido, que ha sido concebido y empieza su formación, habrá una correspondencia espiritual y que esa maldad de la progenitora alcance al, a él, al bebé en formación. Eh, Ahí ya empezamos a sacar varias cosas en conclusiones, porque ustedes, yo creo que lo han inclusive
ministrado o lo han escuchado acerca de las herencias espirituales que se dan en las generaciones. ¿Mm? Y bueno, de alguna manera, eso sí recuerdo que vimos algunos versículos en donde hay un clamor al Señor de que sean perdonados los pecados generacionales de los antepasados, que, se, que traen consecuencias de maldiciones generacionales, es decir, que se le da acceso a un ámbito espiritual de tinieblas que afecta a las generaciones, que eso se corta con el nuevo nacimiento. Ujú. Pongamos que eso ocurra, se corta con alguien así, pero después, ¿qué pasa con el bebé? Que queda sujeto a ese ámbito espiritual, ¿habrá consecuencias en él? ¿Cómo podremos nosotros saber si un bebé en formación está sujeto o ha sido liberado si él no tiene plena conciencia, ni voluntad, ni ninguna función como la que hemos considerado que pueda librarlo de una situación espiritual de esa naturaleza? ¿O Dios ha provisto de algo para eximir o por lo que se dé en cada bebé así, en esa condición, tenga una, digamos, una preservación espiritual para sostenerlo? ¿Mm? Que eso entra en los argumentos de alguien que está en contra de las situaciones de interrupción del embarazo. ¿Eh? La pregunta que hizo Mari acerca de la exposición de estos principios, y este es un principio espiritual. Creo que estas partes que estamos considerando hoy, sería interesante que sí se las comentara a su conocida, Mari. Sí, por una pregunta que me hizo hace rato esta Mariela. Bien, bueno, ahora, esto es lo que se hace interesante porque nos resuelve muchas circunstancias en mm, en la preservación de los individuos por parte del Señor, ya que Él no hace acepción de personas. Y tanto Él preserva y cuida a un anciano, a una persona mayor de edad, a una persona discapacitada, por ejemplo, una persona que tiene un problema de retraso mental, síndrome de Down, parálisis cerebral, alguna alteración de estructura y organización cerebral, por igual en un bebé que empieza su gestación. O sea, no hay acepción de personas en ninguna de ellas. Se los digo con anticipación, pero tenemos que comprobarlo desde la luz de las escrituras para saber que eso es así. ¿Mm? ¿Y qué hacemos nosotros? Dependiendo de la respuesta que nos dé la Biblia, cómo nosotros actuamos como interventores para estas situaciones. ¿Qué es lo que podemos hablar, decir, ministrar en estas situaciones? ¿Cómo oraríamos por una persona que tiene una discapacidad mental, por ejemplo, un retraso mental severo o un autista? ¿Mm? Hay casos en que aquí nosotros tenemos un caso de un chico que es autista, pero es síndrome de Down profundo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo? ¿O tendrá esta persona con esa condición exclusión del reino de los cielos? Esta persona no pidió nacer así. ¿Y dónde está la responsabilidad? Tal vez ni la responsabilidad recaiga en su madre o en su padre, pero más que nada en su madre de haber nacido así. ¿Me explicó? Sino que es algo genético. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quién? ¿O iría a un derivado a la responsabilidad de Dios de permitir el que una persona bajo esa condición nazca así? O sea, son preguntas que nos hacemos y que nosotros en un trabajo y una actividad pastoral tenemos que saber y tenemos que conocer. Porque si yo estoy diciendo que si Dios no hace excepción de personas, pues tampoco nosotros. Ujú. Bien,
La Biblia, y esa es la buena noticia, sí nos da información y nos da muy buena y excelente información para saber qué hacer en estos casos. ¿M? Que seguramente en muchas congregaciones se dan. ¿M? Se dan porque se dan. Bien, bueno, vamos a ver, al final de la página 16 dice, bajo estas dos premisas, que vamos a ver a continuación. Primero, en maldad he sido formado, que ya mencioné. Y segundo, el pecado de la madre. ¿Mm? Hay un pecado en la madre y concibió. Y esto repercute en la formación de un bebé. Serían esos dos elementos que tenemos que considerar. Dice, haber sido formado en maldad y concebido, separado de Dios, podemos imaginar la condición espiritual de los bebés. Sin embargo, es aquí donde podemos observar el amor y misericordia de Dios, pues a pesar de ser formados en esta triste condición espiritual, Dios está presente. Y ahí es donde ya entramos nosotros a considerar lo que Dios ha dado como una preservación para estas situaciones. Y aquí está escrito Salmo 139, versículos 15 y 16. Y tal vez nos extendamos un poco más en el Salmo 139, y yo quisiera que leyéramos desde el versículo 13, no del 15, sino del 13. Dice así, Salmo 139, 13, porque tú, Señor, formaste mis entrañas, o sea, todo mis órganos internos, porque entrañas se refiere a todo, desde la cabeza hasta los pies. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Aquí, a ver, entonces no fue nada más el espermatozoide de mi papá y el óvulo de mi mamá, no, también participa Dios, porque Él tiene el diseño original, tiene los derechos de autor, tiene la autoría legal de haber concebido al ser humano tal como somos. No somos producto de la evolución, porque eso sería la otra forma y línea de pensamiento, y no es así. Nosotros fuimos formados con un diseño inteligente que cada vez las ciencias aceptan más y más y más. Luego dice el 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Es decir, toda mi capacidad intelectual, razonamiento, mi voluntad de querer entenderlo, y aún la área emocional lo reconoce. Viene de ti, Señor. O sea, viene de un acto espiritual. La creación del ser humano, como funciona, como funcionamos en todo nuestro desarrollo psicobiológico y aún espiritual, viene de Dios. Así es, y que eso el ateísmo y otras corrientes no quieren reconocer. Y bueno, pues cada quien piensa lo que quiere. Y el 15, que es lo que nos interesa mucho. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, que en donde sería, en el interior del útero materno, desde la formación del óvulo de la madre y en la porción espermática de los padres. Dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y aquí tierra es en lo que da la germinación o el crecimiento, el crecimiento como de una planta, igual yo fui ahí en tierra fértil, que miren, que esto, aunque fue escrito hace 700 años antes de Cristo o más, viene a compatibilizar muchísimo cómo es, y no sé si ustedes lo han visto en videos, pero les voy a tomar aquí un libro que tengo acá. Ganó muchos premios esta publicación, y también como tiene derechos de autor, no puedo sacar mucho, pero sí puedo presentarles a ustedes estas imágenes que están realmente sensacionales. Miren, aquí está. Ustedes pueden ver, déjenme ver, ahí. Eso que ustedes ven ahí es un óvulo, es real la fotografía, y arriba, ahí se alcanzan a ver algunos espermatozoides, ¿sí?
están tratando de penetrar las capas externas del óvulo, que es toda esa esfera que se ve ahí. Y ahí eso es una cosa realmente impresionante, porque los espermatozoides, cuando llegan a lo largo de la trompa, que entran, hacen un recorrido larguísimo a través del endometrio. Aquí les muestro otra fotografía, ustedes pueden verla ahí. Esto que está acá es el viaje que hacen los espermatozoides dentro de las trompas uterinas, ¿sí? A ver, déjenme ponérsela un poco más. Es difícil de controlar esto, pero ahí se ve. Este que está coloreado, son tinciones especiales de cómo viajan los espermatozoides por el interior del útero hasta llegar a encontrar la trompa por donde van a circular. Miren, aquí están también todos ellos. Y cuando llegan a la superficie del óvulo, que está acá, ¿sí? A ver, déjenme paso por acá. Ahí está, ¿sí? Que es más o menos la misma fotografía que vimos hace rato. Cómo están rodeando y empiezan a perforar la capa externa del óvulo, y el espermatozoide tiene una especie de aguja hipodérmica en la cabeza, donde van inyectando un ácido que se llama ácido hialurónico, que va disolviendo la capa externa del óvulo, pero aparte el espermatozoide que va inyectando ese líquido corrosivo gira como una mecha de taladro, gira y gira y gira y gira, y golpeteando y disolviendo hasta que rompe la capa externa del óvulo y logra penetrar al interior, que ese sería como el cascarón del huevo de una gallina. Después llega lo que sería la clara, que es el ambiente intermedio entre la capa más externa, y en el centro está el óvulo, que es una célula, la célula de la madre. Y cuando llega a la superficie, pasa algo interesante, porque en cuanto penetra un solo óvulo, miren, acá está penetrando, ahí hay dos que están penetrando, ya lograron perforar la capa superficial del óvulo, ¿sí? Ahí entró. Se dan cuenta, aquí ya no tiene el cuerpo ni la colita, porque se desprende, ¿ah? Y logra penetrar. Cuando se hace esto, que penetra aquí, viene un cambio bioeléctrico en la superficie del óvulo, y miren, está clarísima, esta foto es impresionante. Les digo que ganó muchos premios esta publicación, miren, ahí está entrando, ¿no? Y cuando penetra, ocurre un cambio bioeléctrico en la superficie del óvulo y rechaza a todos los que estaban entrando por una cuestión magnética, ¿sí? Cambia la polaridad de la superficie ovular y los demás lo rechaza y se cierra. Ya no entra nadie más, nada más entra uno. Somos más que vencedores, ¿no? De 300 millones de espermatozoides que se depositan en una eyaculación masculina, solamente entra uno. Son entre millones, entre 300 millones, solamente entramos nosotros. Eso es muy buena noticia para estar contentos. Miren, aquí está la fotografía cuando se desprende la colita, el cuerpo y queda la pura célula masculina, que sería esta que está acá, aquí, cómo se desprende. Porque aquí en esta parte lleva la carga energética, que es ATP o adenosintrifosfato, que es la nafta que mueve e impulsa al espermatozoide. Y ya una vez que entra, empieza la división celular, que aquí empieza, que realmente esto tiene pocas horas que sucedió. Inclusive ahí está viajando al interior ya empieza a bajar por el interior de la trompa uterina. Unas cuantas horas después, esto es a nivel de unas pocas horas, en el que, miren, por ejemplo, tiene solamente 4 días que ha ocurrido la fecundación.
y empieza la división celular. Aquí, miren, acá, ahí se ve bastante bien, ¿sí? Ahí empieza la división ya celular. Esto tiene 4 días y cuando llega esta foto, aquí, esto que se ve aquí es ya la plena división, ya no es un óvulo, ya se le llama un huevo cigoto, y esa superficie roja que ven ustedes ahí es el interior del útero, y llega ahí, es que es el endometrio, y se entierra en esa, que es una capa de moco y sangre, proteínas, muy nutritiva, que esto es todo esto rojo, y aquí está ya la célula ingresando al interior del endometrio y es cubierto. Y esto es lo que les decía, que tiene una extraordinaria exactitud cuando dice aquí en el Salmo 139, David, dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y eso ocurre, porque el blastocito, que así tiene ese nombre, se hunde en esta tierra fértil. Y es exactamente lo que ocurre. Y ahí ya empieza el crecimiento y el desarrollo. Ahora, que les acabo de mostrar a ustedes, que es la imagen esta que les mostré, tiene 8 días que ocurrió. ¿Sí? Tiene 8 días. Les voy a decir por qué es importante recordar. Miren esta. Aquí cómo ya anclando, se está anclando en la superficie del endometrio. Y está entrando poco a poco, va a quedar completamente cubierto por el endometrio, que de ahí se formará la placenta. O sea, el endometrio se va a transformar en la placenta, sí, impresionante. Mire, aquí ya se está hundiendo, se está metiendo en la superficie, ¿sí? Ahí ya se está metiendo en la superficie hasta que quede totalmente cubierto. Bien. Y, y sigue creciendo en lo que se va formando el bebé. Y esta es una fotografía de 3 semanas de gestación. 3 semanas. Esto fuimos nosotros, cada uno de nosotros. Pero pues no nos acordamos, ¿verdad? De cuando estábamos así. No nos acordamos. Y tiene 3 semanas apenas. Aquí ya empieza a funcionar el corazón del embrioncito, vean. El corazoncito está por ahí, estar ahí, empieza a bombear sangre, ¿sí? Y empiezan los latidos. Claro que esto no se puede verificar de alguna manera, es muy difícil. Y ahí empieza ya el bombeo. Y aquí tiene 1 mes, 4 semanas. 4 semanas de gestación. Vean aquí que tiene, bueno, aquí está una foto de la placenta. Déjenme ver, aquí, ahí está. Ahí está. Esto sería la placenta, el cordón umbilical y el embrioncito, ¿sí? Ahí arriba es una ilustración de lo mismo. Eso que ven, ahí está, así, un esquema de cómo está. Aquí también, hasta acá, por allá se ve otra imagen, déjenme ponerla bien, así, de cómo se está conectando. Y bueno, todo este desarrollo que se va dando, y bueno, esta está así muy impresionante, de 5 semanas. No es un extraterrestre, les advierto. No es muy atractivo que digamos, pero así estuvimos todos nosotros. Así, esa era nuestra forma, hasta que ya empieza a tener más forma de ser humano, ¿sí? El saco amniótico, el líquido amniótico, ya se empieza ahí a formar, ¿sí? Entonces, seguimos la lectura, dice en el versículo 16, y esta es la clave. Empezamos con las situaciones. Dice el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. A ver, mi embrión.
¿Qué vieron? ¿Qué vio? Y si lo aplicamos a nosotros mismos, ajá, que aquí sería en esta etapa precisamente, les voy a volver a mostrar con ese versículo. Ahí están los ojos del embrión. Y en esta etapa es cuando todo ser humano tiene un encuentro personal con Dios, porque no hay acepción de personas. Todo ser humano, independientemente de su raza, cultura, no importa, ya hay un encuentro personal con Dios. ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo de Dios de tener un encuentro personal con? Y hay millones de encuentros, millones, porque millones de bebés están siendo concebidos en este momento. Por algo es Dios, por algo Él es Dios. Y es para infundirle algo. ¿Qué le infundirá el Señor en este encuentro personal? Le infunde de su espíritu. ¿Mm? En esta etapa. ¿Por qué? Porque es un encuentro espiritual. Es un encuentro espiritual. Y ahí es cuando viene, como en un Adán, cuando fue entretejido o fue formado del polvo de la tierra, bueno, ahora, en este tiempo, en este encuentro personal, hay el infundirle vida del espíritu a un bebé. Ahora, hay una circunstancia ahí que este bebé está siendo concebido con la naturaleza adámica. Eso hay que considerarlo y no lo perdemos de vista, ¿sí? Pero ya hay vida y no hay una responsabilidad voluntaria de comisión de pecados en un embrioncito, porque es algo personal. O sea, es una situación dual como lo que mencionamos acá, que por un lado, si la maldad de la madre en la que fue concebido un pequeñito, eso le corresponde a la madre. Pero en cuanto a la conciencia y la comisión de pecado en el bebé, a esas alturas embrionaria, no tiene responsabilidad, es espiritualmente independiente de la madre, aunque fíjense lo que les voy a decir, es independiente espiritualmente hablando de la madre, pero es eh, dependiente de la espiritualidad de la madre. Pero vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ver cómo es ese mecanismo que va a depender mucho de la madre, de su espiritualidad, y que la Biblia sí nos dice acerca de esto. Bien, ahí en el manual, bueno, dice que habiendo analizado este texto, considerando este texto, podemos observar que la misericordia de Dios está presente en la formación y gestación del bebé y ver cumplida la promesa de Dios en relación a que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el Señor, bueno, hay varias citas acá, por lo pronto hay dos citas. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Promesas que da el Señor para todo ser humano, todo ser humano. Salmo 136:23, que está ahí, dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia, para siempre. Bueno, no hagan caso del anuncio ahí porque eso es para clases presenciales. Y después, en el subtema que sigue, 1.3.4, el desarrollo psicológico del neonato. Aquí recordamos un poco acerca de lo que ya mencionamos de los descubrimientos científicos y cómo se hicieron algunos estudios que nos van a confirmar más elementos importantes para entender cómo se interconectan dos sistemas nerviosos. El sistema nervioso de la madre y el sistema nervioso del bebé. Debe de existir una interconexión. ¿Por qué? Porque, bueno, están conectados. O sea, si bien
la sangre de la mamá no se mezcla con la sangre del bebé porque existe algo que se llama la barrera placentaria, ¿sí? Que es como nuestros pulmones, que entra el aire a las partes más finas, a los alvéolos pulmonares, y pasa el oxígeno, pero no pasan los agentes atmosféricos tóxicos, polvo, polen, cosas que entran cuando respiramos, que alcanzan a entrar objetos extraños, pero si pasa el oxígeno, las moléculas de oxígeno son las únicas que pasan, y bueno, algunas cosas más alcanzan a entrar, como el plomo, metales pesados y cosas así. Pero en el caso de la barrera placentaria, lo que pasa de la mamá al bebé son elementos nutritivos, oxígeno sobre todo. ¿Cómo respira un bebito? Por el oxígeno que lleva la misma sangre de la mamá. Se pasa por la placenta a través de ese intercambio, ¿no? Sin que se mezclen las sangres, no se mezclan. Por eso las mamás que tienen un RH por ejemplo, positivo, por el papá tiene RH negativo y el padre es el que determina el RH del bebé, este, mientras no haya ese intercambio de tocar la sangre, pero sí viene una reacción inmunológica que va a meter en problemas al bebé por lo que sí alcanza a pasar a través de la barrera placentaria, ¿sí? Bueno, pero ese es otro tema. Algo que mencionamos acá es algo que se descubrió desde los años 40, en la época de la Segunda Guerra Mundial, de cómo los estados emocionales de las mamás durante la guerra o bajo mucha presión social, trae situaciones de bajo peso, aunque sea un embarazo sano. Porque en ese tiempo todos los soldados que iban a la guerra y que eran mujeres que se habían quedado en su país y que se quedaron embarazadas, que fueron embarazos sanos, tuvieron bebés con bajo peso, ¿no? Y bueno, se comprobó, y lo mismo pasa con mujeres que trabajan, que están sometidas a mucho estrés, tienen bebés de bajo peso. Y, y esto es algo que se empezó a estudiar y empezó a mover la curiosidad de los investigadores desde ese tiempo. Aquí está en negritas algo de lo que dice un autor, el autor Bernie, en 1988, dice así: al igual que el doctor Sontag, considero que, en estos casos, el niño se torna emocionalmente más voluble porque sus mecanismos orgánicos han sido alterados de manera significativa en el útero mediante una producción excesiva de neurohormonas por parte de su madre. Y algo que se empezó a detectar era que las neurohormonas maternas sí se transmitían a través de la barrera placentaria a los bebés y alteraba el estado emocional en formación de los bebés. O sea que las mamás se ponían nerviosas y con estados depresivos o de mucha excitación emocional por el temor, las situaciones que se vivían, sí, se empezó a comprobar que eso podía suceder. Dice, a lo largo de la vida, fíjense lo que dice este autor, a lo largo de la vida de ese bebé, seguirá desarrollándose y cambiando, pero su capacidad de desarrollo y cambio estará biológicamente entorpecida por sus experiencias prenatales. Dadas sus limitaciones biológicas intrínsecas, a veces le resultará más difícil funcionar también como aquellos que no las tienen. Es decir, que un bebé puede ser concebido y que si la mamá tiene graves alteraciones emocionales, van a quedar marcadas en ese bebé en su desarrollo posterior ya nacido, sí. En su juventud, sí. Aún en su adultez. Que esto en parte puede ser que tenga la conformación biológica de los temperamentos, porque se heredan los temperamentos. Entonces, esto es clave saberlo
para que las madres futuras en su embarazo puedan estar emocionalmente bien, con un buen equilibrio, por bien de ella y de los bebés, ¿sí? Porque bueno, esto se ha comprobado desde hace muchísimo tiempo y bueno, ahí vamos mencionando un poco más acerca de esta situación, de cómo viene la situación, circulación fetoplacentaria, el intercambio del oxígeno, ahí lo resumo nada más, que esto ya está en la página 19 del manual, y que ahí sí hay algo que llama la atención. En la mitad un poco antes de la mitad, ustedes encuentran un punto y seguido donde dice en efecto, ¿sí? Ahí sí pueden localizarlo, dice en efecto. La madre inicia un diálogo hormonal. Este intercambio neurohormonal de la madre con el bebé, se establece un diálogo a nivel bioquímico, pero es un diálogo entre la mamá y el bebé, ¿sí? De intercambio hormonal. Dice, la madre inicia este diálogo hormonal cuando ella descubre que está embarazada y el impacto emocional positivo o negativo, depende la madre, en ella empieza a enviar mensajes químicos al embrión en formación. La propia corteza cerebral de la madre inicia un diálogo emocional. Ajá. ¿Por qué? Porque finalmente todos las emociones tienen un origen bioquímico en el ser humano. La adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, todos son neurohormonas que afectan nuestro sistema emocional. Lo afecta, para bien o para mal, dependiendo. Así como la serotonina, la dopamina, que son hormonas de la paz, de la tranquilidad, la oxitocina del amor, todo eso se transmite al bebé por la placenta, por la madre. Dice, sigue diciendo ahí donde está subrayado, un poco antes, se empieza a enviar mensajes químicos al embrión en formación. La propia corteza cerebral de la madre inicia un diálogo emocional. Los sectores bueno, esto ya es un poco técnico, ¿eh? Los sectores del diencéfalo materno, el sistema emocional materno y del bebé, que son el sistema límbico, que incluye hipotálamo, hipocampo y la amígdala, que se llama una parte cerebral, inician sus funciones de secreción de neurotransmisores. Bueno, ¿qué pasa con el bebé? Que todas estas neurohormonas de la mamá, que surgen de estas mismas estructuras emocionales, llegan a las mismas estructuras cerebrales del bebé y las activan y empiezan a funcionar. Ahora, dependiendo el menú de lo que le llegue al bebé, es lo que se activa. Por eso es lo que se descubrió más, con mayor exactitud, ¿sí? Es decir, si una mamá tiene una alta producción de cortisol o de adrenalina porque está muy estresada, eso llega al pequeño cerebrito del bebé y eso es lo que va a tocar. Se busca, son tan exactas estos elementos químicos que buscan las células que pueden recibir el estímulo. Y cuando llegan a esas estructuras, ahí, ¡pum!, hacen su efecto. Y obviamente que el bebé se empieza a sentir estimulado de acuerdo a lo que la mamá le envió en este diálogo neurohormonal. Si la mamá está estresada, también el bebé va a estar estresado. ¿Sí? Entonces, eso es algo de pensarse muy bien. Bueno, dice ahí, la producción de dopamina y serotonina, de endorfinas, que son las hormonas del bienestar, de la euforia, de la felicidad, etcétera, incluso también son segregadas por la madre. Estas neurohormonas que normalmente se producen independientemente de que esté o no embarazada la madre, todos tenemos siempre esta producción hormonal, van a estimular el sistema nervioso del bebé. De ahí los problemas de conducta que han reportado investigadores. Incluso se han detectado respuestas físicas de los bebés a estímulos de diversa índole, luminosos, auditivos, inclusive de circunstancias estresantes como el miedo o el hambre. Investigadores de la Universidad de Columbia
comprobaron una tasa alta de hombres originarios de Holanda con exceso de peso y que todos ellos tenían antecedentes de que sus madres habían padecido hambre en la Segunda Guerra Mundial en sus estados de gestación. Fíjense qué dato tan interesante, ¿no? Bueno, los otros médicos, Matti Hattunen y Pekka Niskanen de Finlandia, que cita Berni también, ellos pudieron correlacionar estos estados entre el diálogo hormonal de la mamá y los bebés. Dice, ellos pudieron correlacionar esto de madres que perdieron a los padres de los bebés mientras estaban todavía en el útero o inmediatamente antes de su nacimiento. O sea, por alguna causa se murieron los papás de ese bebé. Y la mamá, pues bueno, quedó emocionalmente afectada. Y vean lo que descubrieron, aquí está en negritas. Dice, indudablemente, la muerte del marido somete a una gran tensión a la mujer, que esto hoy ha pasado con muchas mujeres por lo que está pasando, ¿sí? Eso hay que no perder nuestros tiempos. Dice, la muerte del marido, bueno, esa tensión automáticamente se transmite al hijo. Los investigadores desean saber en qué momento las consecuencias de dicha tensión serían mayores, si antes del, déjeme, me perdí, antes del nacimiento o después del nacimiento. O sea, que se transmitiera de alguna manera al bebé. Bueno, un repaso al historial de los sujetos les proporcionó una respuesta. Las tasas de trastornos psiquiátricos, sobre todo la esquizofrenia, hay un error de dedo, sobre todo la esquizofrenia, eran notables superiores entre aquellos niños cuyos padres habían muerto antes de su nacimiento. O sea, ¿cómo puede influir la muerte de un padre en un bebé que todavía no ha nacido? Por el impacto emocional que produce en la madre, por la configuración emocional neurohormonal que se da en la madre, eso va a impactar al bebé. Y vean aquí y la gente y eso se puede saber cuando hacemos una entrevista, ya hablando a nivel pastoral, preguntarle el historial de los congregantes cuando van a consejería, o cuando hay alguien que tiene un historial o algo de un problema psiquiátrico. ¿Tu papá se murió antes de que nacieras? Sí. Bien, ahí está la situación. ¿Por qué tiene ese historial esa persona? Y bueno, eso creo que es un elemento muy importante que se haya descubierto. Ahí seguimos hablando acerca de cómo toda esta cuestión neuronal y todo esto que se va dando, que se transmite a los hijos por estas formaciones y estímulos neurohormonales, repercuten y dejan una huella química en la formación del bebé. Todo esto se va decodificando en el cerebro del embrioncito, como vimos las fotografías, y que depende de la dosis, entre comillas, que se le pase al bebé, va a ser la conformación posterior del bebé, aun cuando ya esté nacido, pero ya lo lleva, ¿sí? Ya está ahí dado. Ahora, todas estas situaciones, y ahí vamos a la página 20, en la mitad de la página dice la existencia. Ajá, busquen ustedes ahí. Dice la existencia de diferentes sistemas múltiples de memorias y de los estados emocionales anteriormente mencionados inciden de manera importante en la personalidad del bebé por nacer. Los dos tipos de memorias conocidas son la implícita y explícita o declarativa. Ahí lo estudiaremos ya casi al final del tema. ¿Qué es eso de memoria implícita y memoria explícita? Pero está aquí en la escritura esto y lo vamos a encontrar. ¿Y qué importancia tiene para la administración de los bebés? Bueno, esta última es la que presentamos en el transcurrir de nuestra vida, la explícita o declarativa. ¿Por qué explícita? Porque la podemos explicar, porque nos acordamos de ella. En cambio, la implícita es una memoria que se nos borra, se nos pierde, que es lo que ocurre desde que estamos en la etapa embrionaria.
que ahí empieza a enviarse, pero que queda la huella y queda de alguna manera las consecuencias. Podríamos pensar entonces que la esquizofrenia es una memoria desorganizada, una memoria implícita desorganizada que se expresa con incoherencias o todo lo que tiene un cuadro psiquiátrico de la esquizofrenia, sí. Son pensamientos desordenados, sí. No explicables por la persona enferma, sí. Bien. Entonces, esto nos va abriendo la luz para tener una buena administración en las gentes. Sí, sí, Gaby. Sí, quería Gaby Foss. preguntarle si esto también se aplica, por ejemplo, a los bebés que no son deseados, o sea, que los padres no deseaban y después, bueno, continúan Sí, con el embarazo sí. hasta que nacen, pero como que van recibiendo toda esa información Absolutamente negativa, sí. digamos. Absolutamente. Absolutamente. Y esto que está planteando Gaby nos genera a nosotros una problemática social en la congregación para mamás que tienen antecedentes de este tipo. Bueno, y eso es precisamente cómo podemos ayudar en estas situaciones. Y si Dios, el Señor, nos ha dado alguna fórmula o alguna manera de solucionar esto. Bien, vamos a continuar. Sí, y vamos a encontrar la respuesta, Gaby. Es muy buena su pregunta porque eso es una realidad. Bien, dice después, acerca de la memoria, estábamos ahí. Esta última, la explícita o declarativa, es la que presentamos en toda nuestra vida. Se presenta cuando es necesario recordar conscientemente, se recurre al conocimiento autobiográfico de nuestras experiencias en nuestra vida. Tales funciones, se sabe, se localizan anatómicamente en zonas cerebrales como el hipocampo, que es el centro del cerebro, la corteza asociativa, que está en la superficie del cerebro, y el lóbulo temporal medial, o sea, por acá, por la zona de arriba de la oreja, de las orejas, por ahí están esas zonas, en la corteza cerebral. En estos lugares se procesa el acontecimiento emocional, el cual se codifica, y se recuperará en caso necesario. Posteriormente se almacena y la memoria a largo plazo lo hace emerger, que son los recuerdos infantiles. Ustedes tal vez se acuerden del nombre o la persona o la cara, el rostro o algo de cuando estuvieron en el jardín. ¿Mm? Yo sí me acuerdo del lugar perfecto, es más, me acuerdo ahorita y me acuerdo como si lo estuviera viendo. Es más, me acuerdo hasta de algunos amigos o de las profesoras que tuve en ese tiempo. Me acuerdo de ellas, ¿sí? Porque es la memoria explícita que podemos acordar, pero tiene un límite. Bueno, ahora, todo esto que está acá, que ya no voy a seguir hablando de todo esto, más que al final de la página de de esta página 20 dice que todo este proceso de memoria que se presenta en todos los bebés eh, y que estimula estas áreas del cerebro, el área cortical, que es lo que estoy leyendo ahora, ocurre en el bebé esta memoria que se da desde que está en el vientre de la madre y que va a perseverar y persistir aunque ya haya nacido el bebé. Fíjense, esta memoria que se nos borra está presente desde el desarrollo embrionario y continúa aunque ya hayamos nacido hasta los 3 años de vida. O sea, antes de nacer y después de nacer, la memoria implícita está funcionando, ¿sí? Y bueno, que esto es importante, aquí viene lo que es la memoria implícita, en donde todos los recuerdos de antes de nacer, pero son recuerdos especiales que se guardan en la memoria implícita. No son recuerdos conscientes, no nos podemos acordar de ellos, pero sí son recuerdos que tienen mucho que ver con lo emocional de la mamá. Y lo que a nosotros nos interesa, y bueno, ahí viene toda una explicación que no voy a leer ahora, sino lo que está hasta abajo de la página 21. Esto es lo que a nosotros nos interesa como pastores. Lo que realmente nos interesa no es tanto, que sí es importante para ministrar,
la memoria implícita de lo emocional que le transmite la mamá, como puede ser el rechazo. Puede ser el rechazo. Lo que nos interesa es la cuestión espiritual. ¿Sí? Bueno, vean lo que dice aquí en Manrique en 1998. Dice, una ventana abierta al mundo breve, resumen de la investigación realizada en Venezuela en los últimos 16 años por una doctora, Beatriz Manrique, como directora de una institución, acerca de la estimulación pre y postnatal. Fíjense, pre, antes de nacer, y postnatal. Esta investigación surge de la rica experiencia obtenida por la autora y su equipo en el Ministerio del Estado de Desarrollo de la Inteligencia, con la creación del proyecto Familia a nivel nacional, y se basan en un proceso de enseñanza y aprendizaje que se inicia desde la concepción, es decir, desde que es engendrado un bebé. ¿Se puede estimular la inteligencia? Ese estudio fue el que hizo la mamá, la doctora esta. Bueno, dice, la idea principal de esta técnica consiste en que los padres estimulen el aprendizaje y el potencial creativo de los hijos durante la gestación y después del nacimiento. O sea, ¿se puede estimular la inteligencia de los hijos mientras está la gestación? Sí. Y aún después de nacer, sí. Antes de los 3 años de edad, sí. Se puede. Esto no está hecho solo para aumentar el rendimiento intelectual, sino se trata de una concepción integral del ser humano, desarrollado emocional, mental y socialmente. Bueno, esto es lo que esta investigadora descubrió, pero hay algo que, bueno, esta doctora no hizo, y es un largo estudio. En mi tesis yo pongo todas las gráficas de las investigaciones de la doctora, pero son más técnicas y de interés para el que lea este tipo de estudios. No lo incluí acá. Pero hay algo que sí me llamó la atención con otro investigador, que es un doctor Sontag en los años 40 también. O sea, esto tiene mucho tiempo que ya se había sabido. Que estos descubrimientos de este doctor Sontag se, se van a ligar con los descubrimientos del doctor Newberg, de lo que vimos, de las estructuras cerebrales, ¿sí? En el video, y eso que vimos, y con los descubrimientos que hicieron en sus investigaciones de la actividad espiritual. Esa es la que nos interesa a nosotros. Si bien ya está la emocional, que ya la vimos, está la intelectual, la inteligencia, que está aquí contenida, pero a nosotros lo que más nos interesa es la espiritual. Si también la espiritual es capaz de transmitirse por medio de la actividad de la mamá. Bueno, hay algo, aquí hay una publicación que está basada también en lo que descubrieron Newberg, en negritas al final de la página 22, dice, actualmente los investigadores emplean modernos sistemas de análisis de imágenes cerebrales para identificar los circuitos cerebrales que incrementan o disminuyen su actividad cuando pensamos que hemos llegado a lo divino. Cuando nos sentimos transportados por oraciones intensas, por enaltecedores rituales o por alguna música sagrada. Esto es lo que dice que aquí esto lo pasó, lo publicó la página mexicana de programación neurolingüística. Quiero decirles algo acerca de esto de la programación neurolingüística, porque se satanizó mucho. Que realmente yo tuve clases con una alumna de los que promovieron la programación neurolingüística en Nueva York, que fueron unos investigadores. Ella fue alumna, yo creo que ya inclusive ha partido con el señor Cristian, ella, Chayito Miranda, muy amada por nosotros sus alumnos, porque era una persona súper eminente. Y ella nos contó la historia y el origen de la programación neurolingüística, que la nueva era se apropió de ella y la empezó a manipular. Pero no es así, porque la programación en realidad tuvo sus orígenes con un judío que estuvo prisionero en un campo de concentración, que fue Víctor Frankl. Víctor Frankl, cuando estuvo prisionero, él habla acerca del ser, el ser espiritual, del hombre espiritual,
cómo él pudo salir adelante cuando tenía un diálogo interior con respecto a lo que él conoció que era la religión judía y cómo él se autodialogaba, pero que realmente él lo que hizo fue entrar en un diálogo con Dios, con el Creador. Y bueno, salió adelante y escribió libros y siguen teniendo mucho éxito sus libros. Y la programación neurolingüística es, si bien aplicada y como originalmente se ideó, es finalmente lo que escribió David en el Salmo 103, donde dice que David le ordena a su alma, su espíritu de David le ordena a su alma: alma mía, no olvides los beneficios del Señor que nos trae. Alma, sujétate al Señor, acuérdate de que te sacó del hoyo en el pozo en el que estabas. Y es un diálogo interno entre el espíritu de David al alma de David, que ¿cómo se logra tener ese diálogo interno? Bueno, ahí seguimos hablando de lo que ya vimos, los videos. No lo vemos porque está ahí todo, inclusive aquí está relatado y escrito de lo que vimos en estos videos, ¿sí? Ahí pasamos hasta la página, escribí yo bastante acerca del doctor Newberg, pero valía la pena escribirlo. Hasta llegar a la página 20, déjenme ver, 27, nos vamos hasta allá, porque todo lo que esté en negritas es de lo que vimos en los videos. Pueden leerlo, no hay ningún problema, inclusive conviene que lo lean para que unan la lectura con lo que vimos en los videos, ¿sí? De Newberg, se lo van a entender y ustedes perfectamente bien. Bueno, ¿qué es lo que pudieron investigar bien? Lo que me interesa es el planteamiento que hacemos en la mitad de la página, en interrogatorio. Dice: encontramos en la Biblia, que es un documento histórico y considerado con un alto contenido espiritual, evidencias conductuales de los personajes con actividad de los lóbulos prefrontales que se dedican a la espiritualidad en tiempos de profunda meditación o comunión con Dios, y además de que ocurriera el diálogo madre-hijo antes de la concepción y durante la gestación del mismo, ¿sí? Bueno, eso es lo que teníamos que ver. Si bien la ciencia de esto, todo esto que ha descubierto, que ha encontrado, nosotros podemos encontrar esta misma actividad biológica, neurohormonal de la madre, que se refleje en los hijos y que lo encontremos claramente descrito en la Biblia. Y no es que, como dije al principio, no es que la Biblia nos dé la convicción, no. Primero fue la Biblia y la ciencia solamente lo confirma. Y eso es lo que hemos de descubrir a través de todos estos estudios y análisis, que ahí nosotros habremos de verificar finalmente por qué somos seres espirituales y qué es lo que hace desde nuestra gestación propia el que seamos espirituales y cómo podemos intervenir nosotros como pastores responsables de lo espiritual en las ovejas para que se logre una, digamos, desarrollo espiritual aún en los bebés antes de nacer, con fundamentos bíblicos. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que vamos a considerar en lo sucesivo. Al final de la página 27, 1.3, bueno, esa fue la clasificación que me pidieron que hiciera yo en mi tesis. Por eso está así de extraña, ¿no? Pero es una manera universitaria, muy universitaria de clasificar. Bueno, dice, la Biblia tiene algo que decir. Y ya entramos aquí a nuestro estudio bíblico, hasta ahora, pero ya tenemos toda la base científica. ¿Tienen alguna duda con todo lo que hemos visto en la cuestión de la ciencia? Es complicado, pero no es tanto si se ha entendido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, 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 bien. Bueno, perfecto, correcto. Entonces ahora sí entramos por la parte bíblica. ¿La Biblia tiene algo que decir? Sí, y mucho.
Dice, entramos un poco de historia. En el periodo bíblico de los jueces, cuando persistía el sistema político y religioso implantado desde el tiempo de Moisés, se nos narra la biografía de uno de los personajes del Antiguo Testamento que tendrían un papel determinante en la historia del pueblo de Israel, ya que a partir de él, de este personaje, se iniciaron los sistemas monárquicos de los hebreos, es decir, que hubiera un rey. Este personaje es el profeta Samuel, cuya existencia se sitúa en el año 1050 al 950 antes de Cristo. Los relatos cronológicos, históricos y documentales nos dan cuenta de la estratégica actividad e influencia de Samuel, que es considerado hasta la actualidad como uno de los principales profetas de Israel, quien no solo se desempeñó en su papel de guía espiritual, sino como jefe militar, juez gobernante y posiblemente sacerdote. El relato bíblico de la vida de Samuel desde su gestación es altamente significativa para esta tesis. Es obvio que el relato de su vida no tiene la intención de evidenciar su desarrollo prenatal, pero las circunstancias que se dieron en esta etapa de su vida son sumamente interesantes por los hechos registrados en la Biblia y la integración biopsicosocial desde su gestación hasta su niñez. Y a continuación incluimos textualmente estos hechos históricos. Y vamos ahí, en esta parte de la escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ahí vamos a hacer un estudio profundo de todo esto, en lo que todavía tenemos un poco de tiempo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 1. Miren, y yo es lo que siempre he sostenido. La Biblia no tiene algo accidental porque sea algo histórico o porque sea algo cultural. No, si está algo escrito es porque es algo espiritual. ¿Sí? No es accidental, no es casualidad. Es por algo. Y si está escrito esto de un profeta, que es el único profeta en lo que está escrito, bueno, hay de otros, pero así con tanto detalle, es porque tenemos que encontrar la razón de por qué fue esto inspirado por el escritor de este libro, que fue el propio Samuel que se le haya dicho. Bien, dice así, el capítulo 1, versículo 1. Y este sí lo tenemos que leer completo, porque cada letra, cada línea es muy interesante. Hubo un varón de Ramataim de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, que es lo que acostumbraban en ese tiempo. El nombre de una era Ana y el de otro era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. No olviden esto, eran los hijos de ese sacerdote, sacerdotes de Jehová. Así se les reconoce, ¿ok? Fíjense, y lo que aquí ya empezamos a encontrar evidencias interesantes, porque recordarán que hace unos instantes comenté la importancia que tienen los padres. Cómo es importante, que inclusive se ha comprobado que cuando un padre le habla a su bebé en inútero, el bebé responde. El bebé tiene una manifestación y reconoce la voz de los papás cuando ya nacen los bebés, reconocen la voz del padre. Bien. Dice 4, y cuando llegaba el día en el que el Cana ofrecía sacrificio, y aquí ya también encontramos algo importante, ¿cuál sería el estado emocional y espiritual del padre? En este caso, de el Cana. Consideramos que en ese tiempo era bueno, porque cumplía con todos los rituales, iba al templo, llevaba sus ofrendas, tenía su familia. Bien, no dice que era bueno, que era malo, pero espiritualmente sabemos que llevaba una vida espiritual. Dice después,
Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, ok, entendemos que había un vínculo de Penina con una concubina para generar hijos, que es lo que acostumbraban para asegurar las herencias, ¿sí? Pero como una productora de hijos, una fábrica de hijos, nada más. Pero la que realmente él amaba era a Ana, su esposa. Él amaba a Ana. Y dice, aunque era estéril Ana. Y en el 6 dice, y su rival la irritaba. Atención, ¿qué se generaba en el estado emocional de Ana? Dice, a Ana, su rival Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Bueno, ahí ya podemos entender cómo era la configuración emocional de Ana. No olvidando todo lo que ya dijimos. Bueno, sigue diciendo, y así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. A ver, este dato, ¿en dónde podrían ustedes considerar que sería diagnosticada Ana? ¿En qué estado emocional? Que lloraba y no comía, por lo mismo, en un estado depresivo, está diciendo María, en una depresión. O sea, era una alteración emocional la que ella tenía. ¿Bien? O sea, era algo que ya vimos que la ciencia ha descubierto, que repercute, que inclusive puede llevar hasta alteraciones psiquiátricas en los niños cuando ya nazcan y sean mayores. Sí, ahí estaba, eso estaba todo, pero ella era estéril y eso nos iba a dar, supuestamente. Bueno, dice, la irritaba así, en el 8. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón o tu espíritu? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ahí vemos cómo pues, realmente sí había apoyo de parte del marido, había consolación, había acercamiento, ¿verdad? A tratar de arreglar en sus posibilidades el marido el estado emocional de Ana. En el 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, en algún día. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Ana fue al templo a orar. Y pienso que lo hacía con cierta frecuencia. Dice, cuando llega ahí, dice, al templo, que estaba ahí el sacerdote en una silla, ella con amargura de alma, fíjense, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, irritada, entristecida, afligida y con amargura de alma. O sea, ya estaba echando raíces profundas el estado emocional de Ana por la situación, ¿no? Sobre todo por la dinámica enfermiza que le provocaba a Penina. Bueno, dice en el 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, y aquí hay algo interesante que nos interesa muchísimo. Escrituralmente hablando, Jehová de los ejércitos, así se identifica al Señor Jesucristo, como verbo no encarnado. Entonces, ella tal vez no lo sabía, Dios sí lo sabe y todo está clamando al Hijo. Dice Jehová de los ejércitos, porque no dijo Jehová y punto. Habla Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Ofreciendo al hijo. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Esto que está viviendo Ana allí es un momento espiritual? Sí. Si le hiciera un escaneo el doctor Newberg a Ana, ¿qué saldría en las imágenes? Lo que vimos en los videos, porque estaba muy concentrada en un momento espiritual. O sea, todos los circuitos cerebrales del cerebro de Ana, lóbulos
frontales, prefrontales, temporales, y todos esos circuitos se interconectaron. Ahora, le estaba hablando al único Dios verdadero, no como lo que vimos en el video que salieron, ahí pasaron monjas, un monje budista, que el doctor Newber, por eso dijo, no, no, es que puede ser que haya algo más cuando es que llama a la gente que está orando en lenguas y todo, y ahí sí se descubre cómo se interconectan todos las áreas cerebrales, que no se interconectan todos con los otros, más que con el Dios verdadero. Y Ana aquí está orando. ¿Y qué pasa cuando ella está orando? Bueno, que estaba en tal estado que también lo dice el doctor Newberg, de testimonios, que por ahí lo leímos, que se pierde la noción del espacio y del tiempo. Y a lo mejor a nosotros nos ha pasado que hemos orado 2, 3 horas y como si hubieran sido 5 minutos. Eso es común en quienes de alguna manera tenemos esos tiempos que son hermosos, ¿no? Bueno, ella estaba así. En el 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, o sea, hablaba en su espíritu. Tenía un diálogo interno, espiritual con Dios. O sea, espérenme, pero no estaba llena del Espíritu Santo, no tiene que ver, porque ya dijimos que embrionariamente ya tuvimos un encuentro personal con el Señor. Dice, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces él le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, ya no de su alma, ahora de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, o sea, espíritu y alma. Y ella lo dice, están las dos funciones, atribulada de espíritu y su alma con amargura. O sea, todo un estado emocional y espiritual muy negativo. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, algo pasó con Ana en ese momento. Algo pasó con Ana. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Por cierto que hay que prestar mucha atención, mis amados, ahora que el apóstol Juan Ballester está enseñando acerca de la adoración. Hay que prestar mucha atención lo que le está dando el Señor a él. Es clave, clave que lo podamos entender todos en este manantial. Bueno, dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, tuvieron intimidad, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, o sea, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella hizo una promesa. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. ¿Qué edad tendría Samuel cuando fue llevado por Ana al templo en Silo para que lo dejara a vivir ahí para siempre? ¿Qué edad tendría? 3 años de edad, ¿sí? Y dijimos que la edad de la memoria implícita funciona hasta los 3 años de edad. Bien, eso fue importante. Dice,
el 25, y matando el becerro trajeron el niño Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Y qué pasó ahí? Algo pasó, pero no solamente le pasó a Ana, sino también le debió haber pasado algo a ese bebé. ¿Mm? Bien, esto vamos a examinar en detalle la próxima sesión, ¿ok? Porque estamos ya en el tiempo, ya me está reclamando ahí doña Pati. Pero es muy interesantísimo lo que sigue después. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? Tremendo, Muy bueno, Doc. Doc. Muy bueno. Eso es. Muy bueno. Sí, Muchas riquísimo. gracias, Doc. Muy Excelente. Muy rico Sí. esto. Tenemos Van que a hacer ver un que esto- encuentro de un día para ver todo esto. Es que esto nos abre un panorama impresionante. Y saben, no exagero, pero es la respuesta en contra de las tinieblas en estos días. Es la respuesta. Y nosotros, ustedes, nosotros, tenemos la solución. ¿Mm? Gracias, Alex. Gracias, leo tu chat. Bueno, nos vemos el próximo. Hola, David. Ahí ya lo vi, por ahí que asoma su cabecita. Hola, Bien, querido. David. ¿Cómo estamos? Bueno, nos vemos el próximo Nos lunes. vemos. Continuamos. Nos vemos. Que Dios los Gracias, bendiga. doctor. Gracias, Abrazo. gracias. vemos. Saludos. Saludos, pastores. Gracias. Besos. Cuídense mucho, mucho, Descansen. mucho. Nos vemos. Bye. Bendiciones.